Ok, hacemos un poquito, para dar inicio a esta clase, hacemos un poquito de recorderis con lo que respecto a lo que nosotros estuvimos trabajando ayer, ante todo para Fran, para Andrés, que no pudieron conectarse ayer. Ayer estuvimos trabajando un esquema, lo que se le denomina la trazabilidad. Esa trazabilidad puede estar dada desde dos ópticas, puede estar dada desde un servicio o puede estar dada desde un producto. ¿A qué hace referencia cuando yo hablo de la trazabilidad? Para que a ustedes les quede claro. ¿Se acuerdan que nosotros antes de ayer estuvimos trabajando con lo que se le denomina el sistema de información? Es decir, es ese esquema de procesos que me sirve a mí para yo poder saber cuáles son los procedimientos que debo seguir a la hora de procesar la información. ¿Se acuerda que quedamos en ese punto donde hacemos una captura de información, hacemos el proceso de la misma, hacemos una difusión, posteriormente hacemos un almacenamiento, dentro de ese esquema de almacenamiento, posteriormente hacemos una recuperación y de último viene el proceso de salida. Entonces ayer estuvimos ensamblando ese sistema de procesamiento de información con lo que tiene que ver con la trazabilidad, que la trazabilidad tanto en el servicio como en el producto es saber siempre el antes, el durante y el después. Es decir, yo debo saber de dónde viene un producto, de dónde viene ese servicio, cómo se originó ese servicio en la empresa o si se originó en otra parte, en qué punto está en ese momento. Ese es el durante. El durante es mientras yo estoy brindándole el servicio en ese momento al cliente o la distribución del producto. Y el después indica cuando ya el cliente lo ha adquirido, yo debo tener la certeza de que el cliente tiene su satisfacción plena con respecto al producto, debo saber cuál es la aceptación del mismo, debo saber si es un producto como tal, si ese producto mientras está allá, si tiene una vida útil, si el producto qué tanto tiempo duró brindándole el servicio o qué tan útil le fue al cliente. Profesora, ¿para qué se hace eso? Se hace básicamente para mantener los dos grandes objetivos que tienen que ver con la parte de el marketing y el servicio al cliente, que es mejora de la calidad del servicio, estar en permanente control y permanente mejora y optimización del servicio o del producto que yo brindo. Y el segundo busca cotizar el producto. ¿Y cotizar el producto para qué? Para que la empresa pueda tener un factor de ganancia mayor. Acuérdense lo que yo les explicaba ayer. Entre más rentable sea el producto, mayor son las ganancias que mi empresa puede tener dentro de ese esquema. De eso hablábamos nosotros ayer, de lo que tiene que ver con la parte del esquema de trazabilidad. Y les enumeré una serie de elementos que ustedes van a tener en cuenta cuando se trata de activar ese proceso o lo que se le denomina el flujo de la información en el sistema de trazabilidad. ¿Qué es eso, profesora? Siempre va a haber un registro en ese esquema, siempre va a haber una recepción y siempre va a haber una transmisión. Ustedes siempre van a estar en el proceso de la recepción. Ustedes se encargan de recibir información del cliente, se encargan de recibir información del resto del personal de la empresa. ¿Para qué? Para hacerle entrega de ese servicio, de ese producto al cliente. Y el cliente siempre cumple la función de transmisión. ¿Qué es esa función de transmisión? Transmitir cuál es la necesidad, cuál es el problema o qué es exactamente lo que él viene a buscar a la empresa donde ustedes se encuentren trabajando. Eso era lo que nosotros estuvimos trabajando ayer. Hoy nosotros en esta novena clase vamos a estar trabajando algo que se le denomina la comunicación organizacional. Nosotros ya trabajamos la comunicación y la trabajamos a nivel general. ¿Se acuerdan que nosotros la semana pasada, cuando estuvimos trabajando la parte de la comunicación, yo les explicaba a ustedes que existe una comunicación verbal o comunicación oral, como también se le conoce, que existe una comunicación corporal y que existe una comunicación escrita, ¿no es cierto? Pero que todo tipo de comunicación, sin importar cuál sea el canal, siempre debe ser asertiva.
Y se acuerda que estuvimos estudiando y estuvimos trabajando y haciendo ejercicios con respecto a los diferentes canales de comunicación. Bueno, hoy vamos a trabajar específicamente con la comunicación organizacional. ¿Qué es eso de comunicación organizacional? ¿Cómo se establece? ¿Qué puede alterar una comunicación organizacional? Comenzamos entonces con lo que tiene que ver con la parte de la definición de lo que es una comunicación organizacional. La comunicación organizacional no es ni más ni menos que una serie de conjuntos o de acciones o procedimientos, también pueden ser tareas, también se dan dentro de este mismo esquema, que se llevan a cabo dentro de una empresa para transmitir o recibir información. ¿Eso qué quiere decir? Que la información puede ser interna o puede ser externa dentro de ese esquema. Así también, para poder recibir esa información, bien sea desde el exterior o que comience a circular de forma interna, se requiere de diversos medios, se requiere de diversos métodos dentro de ese esquema o diferentes técnicas de comunicación. Se puede hacer de forma directa, se puede hacer de forma indirecta. De todas maneras, independientemente de cuál sea la técnica que se utilice, independientemente de cuál sea el medio que se utilice, la comunicación dentro del mundo organizacional siempre, digamos que se escalona en dos grandes esquemas. Profe, ¿cuáles son esos dos grandes esquemas? Los dos grandes esquemas, la primera de ellas es un esquema formal. ¿A qué hace referencia cuando yo hablo de los esquemas formales? Hablo de ese tipo de comunicaciones que se dan dentro de las políticas de la empresa, que puede ser dadas desde el orden jerárquico gerencial, orden medios, o puede ser desde el área de los operarios de la empresa, pero que tiene un carácter oficial. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre se busca que los empleados respondan a un mensaje o respondan a unos objetivos desde el punto de vista organizacional. Les voy a colocar un ejemplo. Cuando a un empleado o cuando a un grupo de empleados se les envía una circular, ahí se está haciendo uso directamente de lo que se llama una comunicación organizacional oficial. ¿Por qué? Porque las circulares siempre buscan, supongamos que se les esté comunicando a un grupo de empleados de la empresa que a partir del 1 de agosto los horarios de las jornadas laborales se van a manejar de forma alterna, que algunos empleados van a trabajar 4 horas, que otros empleados van a trabajar 6 horas, y se procede a explicar qué departamentos van a trabajar 4 horas y qué departamentos van a estar trabajando 6 horas. Eso es una comunicación oficial. ¿Por qué? O formal. Porque busca unos objetivos. ¿Y cuál es? Establecer cuáles van a ser las normas o las políticas de las nuevas jornadas laborales. Profe, ¿y cuándo entonces uno sabe que es una comunicación no formal o cuándo es una formal? Bueno, la no formal es contraria. La no formal es ese proceso de comunicación que se da al interior de los empleados y que surge de forma espontánea. Es el dar los buenos días, es el saludar al compañero, es de pronto hablar sobre alguna problemática que se haya dado dentro del área de trabajo, es de pronto comunicar, oye, ¿sabes una cosa? La señora Manuela, la que reparte los tintos, está cumpliendo años mañana. O sea, son esa forma o ese ensamble comunicacional permanente que se da entre los empleados de la empresa, pero que no tiene ese carácter oficial. A eso se le denomina informales o no formales, también se le llama ese tipo de comunicación. Y ustedes se estarán preguntando, o les hago yo la pregunta, ¿será que una comunicación es más importante que la otra? Andrés, ¿será que la comunicación formal dentro de una empresa es más importante que la informal? Profe, yo creo que las dos tienen la más importancia, pero para mí, mi concepto, personalmente, yo creería que más la formal
Bueno, la informal obviamente porque es el trato o cómo se le comunica al compañero o la forma en que nos tratamos unos a los otros dentro de la empresa. Pero la Ujú. formal es ya algo escrito, algo que hay de sustentación, pero o sea, algo de sustentación que le da base a uno por si alguna cosa realiza algún trabajo eh, pues mal o bien, o sea, los dos tienen una importancia, pero para mí yo creería que las formales son un poco más importantes porque obviamente uno tiene una base acerca de algo, ya sea escrito y de ahí se agarra uno en la empresa, ¿no? Ok, acá. Muy bien, Fran. Dentro del esquema comunicacional, en una organización, las dos, los dos canales, los dos tipos de comunicaciones establecen el mismo rango de importancia. ¿Por qué establecen el mismo rango de importancia? Por lo que tú establecías ahora. Si yo tengo una comunicación informal al interior de la empresa que carece de base, que carece de respeto, que carece de convivencia, resulta que yo voy a dañar el clima laboral. Y por ende, cuando yo vaya a brindar el servicio al cliente, ese servicio al cliente se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un buen canal de comunicación con mis compañeros de trabajo directos, entonces cuando yo necesite establecer un esquema de trabajo en equipo, para poderle brindar el servicio al cliente, ese equipo de trabajo se va a ver afectado porque no hay una buena comunicación, porque no hay un buen esquema informal. Lo mismo pasa con las bases formales. Las bases formales también tienen el mismo grado de relevancia. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que le quede de pronto claro a ustedes hoy con este esquema que estamos trabajando de la comunicación organizacional? Que tanto lo que tiene que ver con mi comunicación al interior de la empresa con mis compañeros de trabajo, con mis superiores o con mis subordinados, debe mantener el mismo carácter de importancia que cuando yo establezco una comunicación o cuando establecen conmigo una comunicación formal, porque ambas van en pos de establecer cómo van a ser los procesos comunicacionales dentro de la empresa. Entonces, así como nosotros ya sabemos que tiene que ver con todo este proceso de acciones, procedimientos, lo que tiene que ver con la comunicación organizacional, nosotros también tenemos que mirar que dentro de ese proceso de las comunicaciones siempre van a haber unas barreras o van a haber unas fallas que afectan la comunicación organizacional. Entonces, dentro de ese esquema que nosotros nos vamos a encontrar y que nosotros debemos aprender cuáles son para que no cometamos esos errores y no veamos afectados el proceso de comunicación al interior de la empresa donde estemos trabajando, nos vamos a encontrar con tres grandes esquemas. Esas barreras, esas fallas siempre van a estar representadas primero en barreras personales. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser esas barreras personales que pueden afectar un proceso de comunicación en una empresa? Loraine. Profe, diría que yo discutir o tener algún problema con un compañero, ¿Qué más? no llevar como mi registro o algún dato que realmente necesite, eso también me podría ocasionar problemas. ¿Qué También puede más? ser como el estado de ánimo que uno tenga al momento de trabajar. Emocional, tiene un componente emocional. Así también hay un componente físico. Si tengo algún problema auditivo, me niego a reconocerlo, me niego a utilizar un dispositivo que me sirva para que yo pueda interpretar bien la información que me quieren dar los clientes o los empleados de la empresa, mis compañeros de trabajo, también hay un componente físico. Entonces, como lo decía Loraine, muy bien, Loraine, acá, cuando nosotros Profe, hablamos, dime, Fran. profe, yo creo que la comunicación también puede generar barreras personales porque creo que todo lo que se ve y todo lo que uno nota acerca de los compañeros no se puede decir a los jefes o de igual forma todo lo que se dice a los jefes
tampoco Ese se le sería puede el que, comunicar. el componente, ¿qué sería ese? El componente ético, ¿se acuerdan? Cuando vimos ética, que yo les decía eso, la importancia de mantener la prudencia al interior de mi área de trabajo. Eso que tú estás diciendo ahí es el componente ético dentro del esquema que yo estoy trabajando. Como le decía, lo decía Fran y lo decía Loraine ahora, cuando nosotros estamos hablando de todo este componente que tiene que ver con la parte de las barreras personales, habla, entonces hay una parte emocional, si de pronto yo soy una persona agresiva, si de pronto yo soy una persona muy emotiva, si de pronto soy una persona que tiendo a ser depresiva, todo eso se va a ver reflejado en mi esquema de comunicación. Y como les decía a ustedes, en la primera clase que yo tuve con ustedes. El problema no es cuando afecta a mi parte personal, el problema es cuando un problema que yo tenga personal se traslada a mi esquema laboral porque eso afecta a mi parte profesional y por ende afecta el rendimiento de la empresa para la cual yo esté laborando. Ese mismo esquema, entonces el personal tiene un componente ético, el personal tiene un componente directamente de organización. Si yo soy una persona desordenada, si yo soy una persona que no llevo los registros, que no respeto las políticas de manejo de información de la empresa, todo eso se va a ver reflejado en el esquema de la comunicación. Miren cómo una falla personal automáticamente se ve reflejada al interior de la empresa y por ende se va a ver reflejado en el servicio que se le brinde al cliente. La imagen de la empresa va a quedar afectada. Como decía Loraine, si yo no llevo una buena captura de información, es decir, si yo no llevo de forma organizada mi sistema de información, yo cuando llegue el señor Luis a la empresa donde yo trabajo, hoy vamos a trabajar en Gradesa. El señor Luis llega a la empresa donde yo trabajo y resulta que el señor Luis llega muy molesto porque resulta que él hizo un pedido desde hace una semana que debía haberle llegado el día lunes y al señor Luis no le llegó la información. Y resulta que varios de los que están aquí en la sala trabajan en el departamento de despacho. Son los encargados, son las secretarias, los asistentes administrativos encargados de recibir los pedidos. Y resulta que a uno de ustedes se les olvidó hacer el registro de ese pedido. El señor Luis va a llegar y cuando ustedes se dirijan hacia el sistema a buscar el pedido del señor Luis, no lo van a encontrar. Va a resultar que ustedes no hicieron un registro. El problema fue personal. A ese empleado se le olvidó llevar un registro. Y miren cómo una falla en el registro de la información automáticamente se va a ver reflejado en el servicio al cliente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué impresión se va a llevar el señor Luis de la empresa? De FAMAR. No se la va a llevar de ese empleado, sino de la empresa, que es una empresa que no cumple, que es una empresa que es desordenada, que es desorganizada, que le afectó su bolsillo, ¿cierto? Eso va a pasar con ese cliente. Así también, como nos vamos a encontrar un esquema personal, nosotros nos vamos a encontrar una barrera física. ¿Cuál creen ustedes que puede ser una barrera física a la hora de lo que tiene que ver con la comunicación? Yo creo que física es como no tener como algún documento. ¿Qué más? Pues que uno necesite. ¿Qué pasaría si en este momento se nos va el internet? ¿Eso es una barrera física? Claro, porque no tenemos cómo comunicarnos. Correcto. Las barreras físicas, como su nombre lo indica, chicos, es cualquier falla que se dé dentro del esquema de comunicación que nosotros tengamos con el cliente. Se me dañó la carta, se me humedeció, se le borró información, se dañó la factura, se me dañó el computador, se me dañó el celular. Cualquiera de esos elementos que se me dañe hace referente a una barrera física. Es un esquema, profe, ¿y qué pasa cuando eso se da? ¿Cómo hago yo para manejar ese esquema con el cliente? Hacen lo que yo hice ahorita. Usted se comunica a través de otro medio con el cliente. Señor Luis, me estoy comunicando con usted porque resulta que el computador donde tenemos la base de datos se nos dañó.
y no recuerdo y no tengo registro de cuál fue el pedido que usted le hizo a la empresa. Me estoy comunicando a través de otro medio, vía telefónica. ¿Será que usted es tan amable y me puede suministrar cuál es el pedido que usted necesita? De antemano le pido disculpa, pero usted sabe que algunas veces ocurren situaciones que se nos salen de las manos, ¿cierto? Es el establecer una comunicación que si hay un daño aquí, yo tenga otro esquema o tenga otro canal de comunicación para poderle informar oportunamente al cliente que se ha dado una falla. El otro esquema que nosotros nos vamos a encontrar es la barrera semántica. ¿Qué creen ustedes que hace referencia cuando yo hablo de la barrera semántica? ¿Se acuerdan aquel ejercicio que yo les hice a ustedes donde les coloqué un mensaje en alemán y les pedí que por favor me lo leyeran? Sí, profe. Ajá, ¿qué pasó ahí? ¿Eso será una barrera semántica? Tal vez. Podría ser porque si realmente no está en nuestro idioma, no podríamos entenderlo. Correcto. Profe, como de manejar códigos, de manejar cosas que nos interrumpan la comunicación. La barrera semántica es eso, es el canal que yo esté utilizando y que tiene que ser un código que el cliente entienda para ser más específico el lenguaje que nosotros estemos hablándole al cliente. Si un cliente me está hablando en un idioma que no es, yo no le voy a entender, y si él me está hablando en un idioma que no es el que yo tengo de uso común, tampoco le voy a entender. En ese esquema, las empresas también montan sus propios, digamos que canales de emergencia para poder trabajar con todo este contexto. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando dentro de este proceso, de lo que tiene que ver con las barreras de comunicación, ustedes siempre deben tener claro estos elementos. Lo primero es que una barrera de comunicación puede estar presente en el emisor del mensaje, que puede estar presente en la transmisión del mensaje. Resulta que yo me estoy comunicando con un cliente vía telefónica, pero el problema, mi teléfono tiene problemas y el cliente no me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Igual se está estableciendo un error en la comunicación con ese cliente. También puede haber un problema en el receptor de la información o también se puede dar a la hora de la retroalimentación. ¿Se acuerdan que yo les explicaba a ustedes antes de ayer, cuando hablamos la captura de la información, lo importante que era en el proceso de atender al cliente? Cuando yo le solicito un dato, automáticamente yo debo hacer una confirmación de la información que el cliente me está suministrando. ¿Para qué? Para yo poder verificar que esa información que el cliente me dio efectivamente fue la que yo logré captar y el cliente, y antes de pasar al registro o antes de grabar ese registro, yo debo estar segura que esa es la información. Y funciona también a la inversa. ¿Se acuerdan que les decía? Cuando yo le suministro una información a un cliente que tiene que ver con datos numéricos, que tiene que ver con fechas, con citas, también debo hacer la retroalimentación. Confirmo, señor Luis, el pedido que usted me hizo o que usted le hizo a la empresa son tantas cajas de aceite de tantos litros, tantas cajas de aceite de medio litro, tantas cajas de margarina. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy retroalimentando en ese momento la información que yo le solicité al cliente que me diera. ¿Para qué? Para evitar que haya un error a la hora de despachar el producto o a la hora de brindar el servicio. Para eso, ¿se acuerdan que eso hace parte de las técnicas que le dije cuando hablé con ustedes con respecto a técnicas de comunicación asertiva? Siempre estar en ese proceso de pregunta y proceso de retroalimentación, ¿ok? Entonces, asimismo, cuando nosotros estamos dentro de esta área, digamos que nos vamos a encontrar con algunos esquemas. Yo les traje algunos ejemplos con los cuales ustedes se van a encontrar en su área de trabajo o situaciones. La primera de ellas es la falta o ausencia de planeación. Andrés, si tú vas a tu primer día de trabajo
y resulta que en tu primer día de trabajo, previamente, tú no has hecho la planeación, como yo se los he sugerido siempre que lo hagan, y tú llegas a tu primer día de trabajo y lo primero que tienes que hacer es saludar al cliente. ¿Será que tú puedes hacerle ese saludo al cliente directo con el esquema que yo les enseñé si tú antes no lo practicas? Negativo, profe, nada. Me va a salir mal y voy a pasar pena o de pronto me llamen la atención. Correcto. ¿Qué debes hacer tú antes de llevar a cabo cualquier proceso dentro de una empresa? ¿Lo improvisas o lo planeas? Planearlo, profe, para que salga bien. Hacer la Correcto. planeación. Entonces, lo primero es eso, planeación, cero improvisación. Algunas veces hay situaciones que se nos salen de control y requerimos en ese momento improvisar, pero no podemos hacer de nuestra área de trabajo una improvisación permanente. ¿Por qué algunas veces tenemos que improvisar? Porque tenemos que ser proactivos. ¿Se acuerdan lo que yo les explicaba, no? Con respecto a no robotizarnos, sino con encontrar soluciones. Entonces, se vale algunas veces improvisar, pero no podemos hacer de la improvisación nuestro diario normal de área de trabajo. Nosotros siempre debemos planear, siempre debemos verificar que eso que nosotros planeemos puede ser realmente ejecutado dentro de nuestra área de trabajo. Así también lo que tiene que ver con los supuestos o los hechos confusos. Lástima que Leonardo no está hoy en la sala, que me dijo que no iba a lograr llegar temprano del trabajo, porque esta parte está relacionada con lo que yo le explicaba ayer a Leonardo, con los hechos confusos o los supuestos. Cuando él me decía, profesora, si a mí se me olvida colocar la fecha en una trazabilidad de un producto a la hora de hacer el registro, se me olvida, yo puedo inventarla. No, ¿se acuerdan que ayer Loraine le respondía yo eso a Leonardo? Le dije que no. ¿Por qué? Porque es que en el proceso de comunicación los hechos confusos o los supuestos yo no me los puedo permitir. Yo supongo que fue tal fecha en la que él hizo su registro. Yo supongo que el señor Luis, volvemos al ejemplo que estamos trabajando, miren que hoy estamos trabajando con FAMAR, yo supongo que el señor Luis pidió tantas cajas de aceite y resulta que le despacho más de lo que es y el señor Luis se va a molestar y va a devolver el producto. O peor aún, le despacho menos y de igual manera el cliente se va a molestar. Entonces los supuestos dentro de la comunicación organizacional no pueden ser permitidos. Así también cuando tiene que ver con la distorsión del mensaje o lo que tiene que ver con la parte de la semántica. Volvemos a la parte de la semántica. Yo tengo que ser clara, no puedo dejar a los supuestos. Cuando se trata de información organizacional hay que ser precisos. ¿Es o no es? En el área organizacional, desde el punto de vista de la comunicación, no se valen los grises, como sí se valían cuando estábamos hablando de ética. O es o no es. Cuando ustedes van a transmitir una información, señor Luis, resulta que el pedido le va a llegar más o menos el día 20. Señor Luis, más o menos le va a llegar la cantidad que usted pidió. No. Señor Luis, el pedido le va a estar llegando a su empresa el día 20. Profe, y si se presenta algún problema en el despacho o algo, para eso están los canales de comunicación. Señor Luis, tuvimos un problema con el despacho de la información y el pedido va a llegar atrasado tantos días. Pero yo no le puedo estar hablando todo el tiempo al señor Luis de supuestos, tal vez sí, tal vez no. Así también viene lo que tiene que ver con la parte de la información deficiente. Yo llegué y le di al señor Luis la fecha en la que le iba a llegar el producto, pero no le informé que el camión tuvo un retraso y que va a llegar a las 10 de la noche y resulta que a esa hora la empresa está cerrada. ¿Ve? Si miran cómo ustedes lo que tiene que ver con todo el proceso de información comunicacional, a la hora de las empresas, todo lo que tiene que ver con la parte organizacional tiene que ser exacta, precisa, clara y organizada.
Siempre tiene que mantener esas características. No puede haber, o si se presenta el inconveniente de la barrera del idioma, hay que mirar de qué manera se resuelve. Si no lo puedo hacer yo, hay que buscar una solución externa. ¿Se acuerdan que en el organigrama hay un componente externo? Esos empleados o esas personas que desde afuera me pueden ayudar a favorecer el proceso de la empresa. Así también la pérdida de la información. Miren que se me dañó el computador y me tocó llamar al señor Luis, explicarle qué estaba pasando, pedirle disculpas y decirle que por favor me volviera una vez más a suministrar el pedido. De pronto el señor Luis es un cliente comprensivo y no se va a molestar. De pronto es un cliente de esos clientes agresivos, de esos clientes incomprensibles, que entonces llega y me va a decir, no, ya no me mande nada, ya no necesito nada. Y se dio por un problema organizacional, se dio por un problema, en este caso físico, que en el caso físico no me va a traer problemas a mí porque, bueno, un equipo se puede dañar, pero si el problema es personal, yo le respondí mal o boté el registro o no lo grabé, eso sí me puede traer consecuencias a mí en mi puesto, en mi cargo. Asimismo, también nosotros nos vamos a encontrar con otro gran esquema, que es lo que tiene que ver con la información o escucha limitada y la evaluación anticipada. Acuérdense lo que yo les explicaba. Cuando nosotros estamos trabajando con un cliente, yo tengo que dejar que el cliente termine, escucha activa. Dejo que el cliente termine y después le suministro la información. Cuando nosotros tenemos problemas auditivos y estamos, ¿cómo? Sí, cuando el cliente se va a fastidiar. O peor aún, si es vía telefónica, va a llegar un momento en que el cliente dice, no, yo a esa empresa no vuelvo a llamar más. Esa señorita o ese joven que está ahí nunca escucha. Eso es un problema, comunicarse, y se va para otro lado. ¿Se acuerdan? Perdemos la fidelización del cliente, que es el objetivo. Acuérdense que a los clientes no solamente hay que recibirlos, sino que hay que retenerlos y hay que fidelizarlos. Es lo que garantiza que la empresa tenga éxito, y es lo que ustedes como ejecutores del servicio al cliente siempre tienen que buscar. Recibir al cliente, retener al cliente y fidelizarlo, que ese cliente no quiera irse de ahí, de esa empresa. Estamos en este punto en el que yo les estoy explicando esas situaciones que ustedes se van a encontrar en su área de trabajo, ¿no es cierto? Situaciones que van a cumplir la función de barrera en la comunicación. Que nos quede claro esa parte, ¿no? Todo lo que yo he estado hablando aquí hoy tiene que ver directamente cuando se nos presentan barreras en el proceso comunicacional. Entonces seguimos en esta parte en la que yo les estaba indicando lo que tiene que ver como la parte de no escuchar o adelantarme a lo que tiene que ver con la información que el cliente me está dando, me puede traer problemas en ese proceso comunicacional. Asimismo, también la comunicación formal impersonal, pero cuando el mensaje no está claro. Si yo le voy a pasar a un cliente un mensaje vía WhatsApp, el mensaje tiene que ser claro, tiene que ser entendible, tiene que ser un mensaje con carácter profesional y con carácter asertivo, siempre. ¿Por qué? Porque como no es un canal que le permita al cliente preguntar de inmediato qué era lo que yo quería transmitirle, entonces tengo que estar muy pendiente de realmente qué es lo que yo quiero transmitirle a ese cliente. Ahí juega un papel muy importante los signos de puntuación. Cuando nosotros estemos trabajando elaboración de documentos, ustedes se van a dar cuenta la importancia que tiene que yo haga un muy buen uso de esos signos de puntuación, porque una coma mal colocada puede afectar el mensaje que yo quiero transmitir. La ausencia de un signo de interrogación puede convertir el mensaje en una afirmación. Todos esos elementos tienen que ver con esta parte de la comunicación de manera impersonal. ¿Por qué? Porque como no se lo estoy dando de forma directa, en el momento el cliente no va a captar a menos que yo envíe ese mensaje de manera clara. Así también la desconfianza en la comunicación. Sí, tal vez, y ahí influye la parte gestual, lo que yo les indicaba a ustedes.
cómo debo yo no solamente tener coherencia con lo que estoy expresando de forma verbal, sino con lo que estoy expresando de forma gestual. Digamos que es un binomio que se forma, es un conjunto de elementos para que no haya desconfianza en la comunicación. Tiene que haber suficiente tiempo en los cambios. Yo no puedo informarle a un cliente 5 minutos antes de una reunión, mire, señor Jorge, lo llamo para decirle que la cita que usted tenía con el señor Carlos de mercadeo fue aplazada porque él no lo puede atender hoy. Y resulta que el señor Jorge es una persona muy puntual y cuando yo lo llamé, ya él estaba en la puerta de la empresa porque faltan 5 minutos para la reunión. ¿Ve? Entonces yo tengo que establecer tiempos suficientes para que el mensaje llegue como debe llegar. Y eso también va cuando ustedes hagan una circular. Anda, el jefe me pidió que hiciera una circular informando de una reunión y a mí se me olvidó y apenas faltando una hora yo le voy a decir a todo el personal que es de carácter obligatorio. Me voy a encontrar con más de un empleado, un compañero de trabajo que me va a decir qué pena, yo no puedo estar en la reunión porque ya yo hice otro compromiso. Pero la culpa no es de él, es culpa mía que yo no establecí un canal de comunicación con un tiempo suficiente. Así también dentro de ese esquema está la parte del exceso de información. Poca información afecta y mucha información también afecta. Uno tiene que establecer un parámetro dentro del área de comunicación que sea el suficiente para que el cliente quede satisfecho, para que el cliente quede bien informado. Por eso uno siempre debe estarle preguntando al cliente si comprendió, si uno fue claro con respecto a lo que yo quería transmitirle en ese momento o la empresa quería transmitirle. Así también el exceso de información, como les decía ahorita, afecta o puede alterar el canal de comunicación con el cliente y no está dentro de esta misma escala. ¿Se acuerdan que les dije la parte física, lo que tiene que ver con las fallas en los canales de comunicación? ¿Cuáles son esos esquemas de la falla de los canales de comunicación? Que me falle el internet, que me falle el teléfono, que se me dañe el computador. Ya esos son accidentes con los cuales ustedes tienen que aprender a lidiar, tienen que aprenderlos a manejar y siempre tienen que tener lo que se dice en lenguaje coloquial, un plan B. Si se me dañó el computador, yo tengo que tener entonces una base de datos telefónica que me permita a mí establecer información con los clientes a través de una vía telefónica. Anda, se me dañó el computador y resulta que yo todos los teléfonos los tengo guardados ahí. No, usted siempre tiene que tener una base de respaldo, siempre dentro de ese esquema. Entonces, así como nosotros estamos dentro de lo que tiene que ver con este proceso, vamos a encontrarnos con algo que se le denomina el flujo de información. ¿Se acuerdan que cuando trabajamos ayer la trazabilidad, también hablábamos de un flujo? Hoy vamos a hablar de otro tipo de flujo. Hoy no vamos a hablar con respecto a lo que tiene que ver con el flujo desde el punto de vista de la trazabilidad, sino el flujo de información. ¿Qué tipo de informaciones se puede manejar? ¿Cómo se maneja esa información dentro de ese esquema? Entonces, cuando ustedes están en su área organizacional, en su empresa, ustedes se van a encontrar con 3 tipos de canales dentro de ese esquema de comunicación organizacional. Miren que hoy estamos trabajando la comunicación organizacional. El primer esquema que se van a encontrar es lo que se le llama el esquema descendente. ¿Qué es el esquema descendente? Viene desde la parte jerárquica de la empresa hacia los subordinados de la empresa. Siempre va a venir de arriba hacia abajo, como yo les explicaba en el organigrama. ¿Quiénes están en la parte superior del organigrama? ¿Quién se acuerda? Si yo estoy diciendo que es descendente y que viene desde la parte jerárquica. ¿Cómo los jefes? Los jefes. Los directivos. Los directivos. La gerencia. La gerencia, eso. Cuando yo hablo de comunicación
En un flujo de información descendente puede venir de los jefes, puede venir de los directivos, puede venir de la gerencia, puede venir de un coordinador de departamento, puede venir de un jefe de departamento, puede venir del gerente general, puede venir de los socios de la empresa. Es decir, esa información que parte desde acá arriba y se distribuye hacia el resto de la cadena de mandos, hacia el resto de la cadena de empleados dentro de la empresa. Así también, entonces nos vamos a encontrar con una información ascendente, un flujo ascendente. Entonces el flujo ascendente funciona de forma contraria. Va a venir desde la escala baja de ese organigrama hacia la escala superior. ¿Quiénes pueden hacer entonces un flujo de información ascendente, chicos? ¿Quiénes? Los empleados. Los empleados. Nosotros. Ustedes. Supongamos que Fran. No, profe, porque si yo soy jefe. También. Pero si en ese momento estás trabajando como asistente o estás trabajando como secretario y necesitas informarle a tu jefe sobre la agenda del día siguiente, ¿esa información es ascendente o descendente? Ascendente. Ascendente. Está viniendo de alguien del área de funcionamiento operativo de la empresa y va hacia alguien del área de gerencia. Profe, y cuando yo les suministro información, ustedes como futuros secretarios, o como dice Fran, también como futuros jefes, van a suministrarle información a un cliente. ¿Eso será en forma descendente o en forma ascendente? Descendente, profe. Descendente. Sí, señor, porque en ese momento ustedes están hablando desde la escala de la información de la empresa hacia el cliente. Y eso es descendente, porque ustedes tienen el manejo de la política informacional. Entonces, por tener ustedes el manejo de la política informacional, cuando ustedes están transmitiéndole información a un cliente, eso es un flujo descendente. Va de su escala superior de manejo hacia ellos que están ávidos de esa información. Y está el otro proceso que es el proceso horizontal. Ese proceso horizontal aquí hace referencia, chicos, hace referencia a cuando esa información que se da en las escalas de empleados que están al mismo nivel. Cuando hablan coordinadores con coordinadores, secretarias con secretarias, trabajadores de campo con trabajadores de campo. Y hay una cosa, una característica muy particular en el área horizontal, que ahí la información fluye mucho más rápido, porque como son personas que establecen las mismas características de trabajo, las mismas características de área operacional, entonces manejan los mismos esquemas y la información se mueve mucho más rápido. Siempre cuando es en orden ascendente, algunas veces tiende a haber demoras, porque entonces va a depender del tiempo del jefe, va a depender del tiempo del superior, que no necesariamente es mi jefe, pero sí es alguien que está por sobre mi esquema laboral, y va a depender entonces de qué tantas ocupaciones tenga esa persona y todo lo demás. Profesora, ¿y qué tiene que ver esto con lo que nosotros estamos estudiando? Tiene que ver mucho, porque resulta que cuando ustedes le van a entregar una información a un cliente, ustedes necesitan saber cómo se mueve ese flujo de información dentro de la empresa, para que ustedes le puedan decir al señor Pedro que llegó a pedir un reporte de las compras que él ha hecho, y resulta que ustedes eso tienen que solicitarlo al jefe de ustedes para que él dé un permiso para que Archivo entregue entonces esa información. Si esa es la política de la empresa. Si la política de la empresa es que ustedes se lo piden directamente a Archivo, es un esquema horizontal, es alguien que va a estar al mismo nivel de ustedes, entonces la información va a fluir muchísimo más rápido. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de toda esta área, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que aquí, dentro de esta área descendente, nosotros tenemos un jefe que a la hora de comunicarse grita, que a la hora de comunicarse ofende,
que a la hora de comunicarse humilla, esa barrera de comunicación es física, es personal o es semántica? Personal. Listo. ¿Por qué es personal, Loraine? Profe, porque puede que ha tenido un día mal y su actitud para con sus empleados no ha sido la correcta. O de pronto, si es que él es así, es porque su actitud es así. ¿Y Loraine en ese caso qué puede hacer? Ni modo, profe, mi jefe, tengo que acatar sus órdenes porque está en juego mi trabajo. Ahí viene el esquema que yo les he dicho a ustedes. Será decisión de ustedes si ustedes se quedan en esa área laboral soportando esos maltratos, porque acuérdense que les dije también que hay un componente de respeto mutuo y de dignidad, ¿no es cierto? Pero como Loraine dice, puede que él también siempre sea así, profe, y ahí voy a mirar yo si necesito mi trabajo o no lo necesito, ¿no? Porque también con eso nosotros tenemos que aprender a lidiar. Tenemos que comprender que, que vamos a encontrar todo tipo de personas en nuestra área laboral y que por mucho también que sea mi jefe, yo también tengo un componente de dignidad y yo también tengo un componente de respeto, o sea, que merezco respeto. Dime, Efra. Los principios, o sea, si de pronto en la forma en que mi jefe me está comunicando, de forma de pronto, ¿qué tal? Vulgar o grosera, y va en contra de mis principios, pues yo no, aunque más necesite mi trabajo, pero al igual va en contra de mis principios y pues no quiero seguir en él por la forma en que me trata mi jefe, entonces. Claro. Entonces ahí en ese caso los que toman la decisión de continuar o no continuar son ustedes. Pero ¿qué es lo que yo no les puedo, digamos, permitir a ustedes en un futuro? Que sean ustedes, cuando estén utilizando el canal descendente o ascendente, que sean los que tengan esa falla. Ya saben que ustedes, por muy molestos que estén, por muchos problemas personales que tienen, eso no puede trasladarse hacia mi área de trabajo. Yo siempre debo mantener una comunicación asertiva y esa comunicación asertiva requiere de que yo tenga respeto por la persona a la cual estoy transmitiendo la información y ese respeto involucra el tono de voz, mi postura, las palabras que yo utilizo para comunicarme con esa persona. Miren ustedes cómo todo lo que tiene que ver con el proceso de brindar un buen servicio al cliente está directamente relacionado con los modales que yo tenga. Eso que ya yo traigo desde antes, que cada uno de nosotros nos fueron enseñando en casa, aquí tenemos que reforzarlo aún más. Y por mucho que yo en mi vida diaria utilice, como digo yo, por tomar del pelo con ustedes, el costeñol, cuando yo estoy en mi área de trabajo, no lo puedo utilizar. Dentro de esta misma escala, cuando nosotros estamos trabajando, hay una serie de frases que determinan el mal servicio al cliente. Y vamos entonces con esa parte que cae tan mal, de la cual yo les he hablado a ustedes siempre, que no me puedo permitir cuando yo estoy en mi área de trabajo. ¿Y cuál es esa, profe? La primera de ellas son esas frasecitas que van tomando algunas personas como muletillas en las que llega el cliente a la oficina y lo primero que hace el que está brindando el servicio, el ejecutor, es utilizar el hola gordo o el hola flaco o hola viejito o en qué puedo servirle gordo, flaco, viejo. Es utilizar esos calificativos que algunas veces los tomamos como muletillas o el dígame mi amor, mi cielo, mi reina, mi vida, corazón, mamacita, papacito. Es decir, ninguna de esas frases yo me las puedo permitir en mi área laboral. Todas esas son frases que yo puedo utilizar en mi vida personal si yo soy así, porque no me van a traer ninguna consecuencia. Pero cuando yo estoy en mi área laboral, todos estos calificativos yo tengo que dejarlos de lado. Tampoco puedo hacer ninguna despedida acompañado de estos calificativos. Siempre tengo que abstenerme de hacer uso de cualquiera de estos calificativos. O como hoy en día, ante todo, la mayoría de los jóvenes tienen muy
tomado eso de eso es todo, viejo, que es una forma de indicar ya no tengo más información para suministrarte, tampoco se puede hacer uso de ese esquema. Entonces, cuando yo hago uso de este esquema a la hora de hablar, eso siempre va a crear una barrera poco profesional, o sea, le va a dar la impresión a la persona a la cual yo estoy atendiendo en ese momento que yo no soy profesional, que yo soy una persona que carezco de profesionalismo y por eso es que hago uso de ese lenguaje tan poco profesional, tan de poco manejo organizacional. Así dentro también de esta misma área vienen otros esquemas, que es lo que se le denomina las frases que yo no debo utilizar con mis clientes. Esa no es mi responsabilidad. El cliente no te está preguntando a ti en ese momento quién o no le responde a él por eso. Te está viniendo a ti, profe, si no es mi responsabilidad, ¿yo qué puedo hacer? Sencillo, señora, mire, va a dirigirse a tal departamento y en ese departamento va a preguntar por el señor o la señorita fulana de tal. Ahí le van a dar una información más clara con respecto al asunto que usted viene a tratar con nosotros. Yo le estoy diciendo en ese momento, allá le pueden resolver o no le cuente a nadie lo que yo le he dicho. Cuando usted le dice al cliente, vamos a ponerlo en un carácter personal. Imagínese que tú llegas a una parte, Fran, a solicitar información y la persona que está ahí, que tú no la conoces, que apenas la estás viendo por primera vez, llega y te dice, mire señor, yo le voy a decir, aquí venden los productos dañados, pero no le diga a nadie que yo le dije, ¿tú qué imagen te llevas de esa persona? Uy, profe. Imagínense, si lo dice él, que es el empleado, imagínense. O sea, no, ¿Será que te genera confianza? no, claro, es muy poco profesional. Por supuesto que sí. Entonces, esa parte de que no le cuentes a nadie que te he dicho, uno tiene que dejarla a un lado. Eso yo lo puedo hacer con un amigo y en algo que no tenga que ver con mi ámbito laboral. Perdone, pero yo sé de lo que hablo. Resulta que Fran me hace una pregunta o Fran llega y me dice, profe, qué pena, pero eso que usted acaba de decir, yo estuve leyendo sobre ello y sabe una cosa, profe, yo encontré una información totalmente diferente a lo que usted me está diciendo. Si yo llego y te respondo, perdóneme, pero yo sé de lo que hablo, o sea, qué clase de imagen estoy yo transmitiendo con respecto a el servicio de educativo que estoy en este momento ofreciendo. Le estoy diciendo al cliente, usted a mí no me interrumpe. Y lo mismo pasa cuando uno está en su área, en cualquier tipo de área donde uno esté lidiando con clientes. Uno siempre debe evitar esta parte. Así uno sepa que lo que uno está diciendo es real y que lo que el cliente está diciendo que no, uno debe abstenerse de hacer uso de este tipo de frases. Ningún usuario se ha quejado hasta la fecha. ¿Qué le estoy diciendo al usuario? Usted está loco. O usted molesta mucho. Y por eso es que usted se queja, porque nadie se había quejado de nosotros. ¿Puede contarme cuál es su problema? No. Cuando yo le digo a alguien, puede contarme cuál es su problema, lo estoy invitando directamente a pelear. Señor Luis, disculpe, yo comprendo su situación. ¿Me puede explicar cuál fue la situación que ocasionó este inconveniente para entonces yo poderle dar solución? Miren cómo utilizo, digamos, el mismo contexto, pero las frases que yo estoy utilizando son totalmente diferentes. ¿No me ha entendido? Si yo te digo a ti, Fran, en este momento, ¿no me ha entendido yo qué te estoy diciendo? Que yo soy bruto, soy cerrado. Eso, tú mismo lo acabas de decir. Eso, le estoy diciendo a la persona que está ahí solicitando en ese momento mi servicio que es bruto, que no entiende. Cuando yo llego y le digo, llame o vuelva usted mañana, deje de molestar, es lo que me falta decirle a esa persona cuando yo lo utilizo. No sé, y si no sabe usted, ¿quién va a saber si usted es el empleado de esta empresa? Yo no puedo ayudarle. Ay, no se moleste, no es para tanto. Yo no soy quien para medir dentro de ese esquema. Entonces, para redondear la idea con respecto a lo que estamos trabajando hoy con lo que tiene que ver con las barreras en la comunicación. Básicamente, cuando yo estoy trabajando dentro de la comunicación organizacional, debo siempre tener claro esto. La comunicación tiene que ser respetuosa. La comunicación tiene que ser asertiva. La comunicación tiene que tener un buen canal de retroalimentación.
yo debo entender como profesional que me estoy dirigiendo a un cliente y por lo tanto el cliente merece que yo haga uso de un lenguaje que esté acorde al esquema laboral que yo en ese momento esté trabajando. Tercero, no estoy hablando con los amigos del barrio, por lo tanto no me puedo permitir ni regionalismos ni modismos. Si yo hago uso frecuente de ellos en mi vida personal, en mi área laboral, yo tengo que anularlos completamente. ¿Por qué? Porque eso se puede prestar para que el cliente establezca lo que se le denomina molestia a la hora de recibir esa información dentro de ese esquema. ¿Tienes alguna pregunta con respecto a esto que hemos estado trabajando, Fran? No, profe. Bueno, dime. Creo que ya no lo explicó, pero de forma positiva. ¿Ya? Sí, ¿te acuerdan que en aquel momento cuando yo les explicaba, les decía, hay una parte del módulo donde yo les voy a decir cuáles son esas frases que ustedes no pueden utilizar, cómo funciona el esquema de la comunicación organizacional? A eso que hemos estado tratando hoy era lo que yo me hacía referencia allá cuando yo estuve hablando con ustedes con respecto a este proceso. ¿Qué pasa, Fran, cuando yo establezco una comunicación con el cliente y resulta que yo al cliente le omito información? ¿Qué pasa ahí en ese esquema comunicacional? Profe, se interrumpe, quizás no se pueda entender toda la información que le voy a transmitir, porque van a haber falencias en ellas o espacios en la cual, o sea, se va a preguntar, ajá, pero si faltó esto o esto, o sea, omitiéndole información sobre el producto. Obviamente al cliente solamente le voy a poder transmitir la información del producto, de los servicios, o quizás ayudarle en alguna inquietud con lo que tenga acerca de eso. Pero ya transmitir la información interna de la empresa o organizacional, creo que, o sea, ya es algo de más y que no debería de saber el cliente como tal. Correcto. ¿Y será que lo que tiene que ver con no omitir información incluye solamente al cliente o también incluye a mis compañeros de trabajo? No, bro. Incluye a todos, bro. Correcto. Incluye a todo el personal que esté involucrado dentro de un proceso de la empresa, bien sea como cliente o bien sea como parte interna. El cliente como parte externa y el personal que está involucrado como parte interna. Bueno, Fran, mañana nosotros vamos a estar trabajando un ejercicio que lo vamos a arrancar con lo que se llama la respuesta a los usuarios. En esa respuesta a los usuarios yo les voy a explicar a grandes rasgos qué es, y como ya ustedes en este punto conocen los protocolos, eso lo voy a informar en el grupo, los protocolos de cómo debo yo atender cuando sea canal directo, cuando sea canal a través de mensajes o cuando sea a través de canal telefónico. Entonces yo voy a dar el intro de la clase y a partir de ahí voy a comenzar a estar preguntando y hacer el ejercicio. Cómo respondo cuando es canal telefónico, cómo respondo cuando es canal directo, y cada uno de ustedes me van a ir diciendo para yo saber en este punto si ya todos ustedes tienen claro cómo es que se le da una respuesta a un usuario y a través de qué canales él me puede solicitar a mí ese tipo de información. Nos vemos entonces mañana, Fran. Que estés muy bien, cuídate mucho, que tengas una feliz y bendecida tarde. Que estés muy bien, minito.